Amelia Earhart, la pionera que desafió los cielos y se desvaneció en el misterio. Amelia Earhart no fue simplemente una aviadora, fue una fuerza de la naturaleza, un ícono que rompió las barreras de género y se convirtió en una de las figuras más cautivadoras del siglo XX. Su vida fue una crónica de audacia y récords, pero su fama eterna quedó sellada por el enigma de su desaparición, un misterio que casi 90 años después sigue generando debates, expediciones y fascinación mundial. Nacida en Atchison, Kansas, el 24 de julio de 1897, Amelia Earhart mostró desde joven un espíritu aventurero y poco convencional para su época. Coleccionaba insectos, trepaba árboles y seguía con avidez recortes de periódicos sobre mujeres que triunfaban en campos dominados por hombres. Su primer encuentro con un avión a los 10 años no la impresionó, describiéndolo como una cosa de alambre oxidado y madera. Sin embargo, una década más tarde, durante una exhibición aérea en Toronto, un piloto de acrobacia se lanzó en picado hacia ella. En lugar de miedo, sintió una llamada. «Creo que esa pequeña cosa roja me dijo algo», escribió. La verdadera epifanía llegó en 1920. Por $10, tomó un vuelo de 10 minutos que cambiaría su vida para siempre. Tan pronto como despegamos, supe que tendría que volar, afirmó, para costear las costosas lecciones. Aceptó más de 28 empleos, desde conductora de camión hasta fotógrafa, todo para perseguir su sueño en los cielos. La década de 1930 fue testigo del ascenso meteórico de Earhart. Aunque en 1928 se convirtió en la primera mujer en cruzar el Atlántico en avión, fue solo como pasajera, un rol que la dejó insatisfecha, refiriéndose a sí misma como un saco de papas. Estaba decidida a hacerlo por sí misma. El 20 de mayo, exactamente 5 años después del histórico vuelo de Charles Lindbergh, despegó en solitario desde Newfoundland en su icónico Lockheed Vega 5B rojo, con destino a París. El viaje fue una auténtica pesadilla, peligro extremo. Enfrentó vientos helados que congelaron las alas de su avión, fallas mecánicas, su altímetro dejó de funcionar y una fuga de combustible llenó la cabina de vapores. Caída en picado, en un momento aterrador, el avión entró en barrena, cayendo casi 3.000 pies antes de que lograra recuperar el control sobre el océano oscuro. Tras 14 horas y 56 minutos de lucha contra los elementos y sin poder llegar a París, aterrizó en un pastizal en Irlanda del Norte. Un granjero se le acercó y le preguntó, ¿vienes de lejos? Con la calma que la caracterizaba, respondió, de América. Este logro fue solo el comienzo. Se convirtió en la primera persona en volar en solitario desde Hawái a California, un tramo más largo y peligroso que el Atlántico, y desde Los Ángeles a la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad mundial. Un ícono de la moda y una influyente defensora de los derechos de las mujeres. En 1937, Earhart se embarcó en su desafío más ambicioso, ser la primera mujer en circunnavegar el globo, acompañada por el experimentado navegante Fred Noonan. Su laboratorio volador, un avanzado Lockheed Electra 10E, estaba listo para hacer historia. El 2 de julio, tras haber completado casi 2/3 de su viaje de 47.000 kilómetros, despegaron de la Nueva Guinea. Su destino era la diminuta isla Howland, un islote de apenas 2 kilómetros de largo en medio de la vasta inmensidad del Océano Pacífico. El guardacostas estadounidense Itasca esperaba cerca de la isla para guiarlos. Las comunicaciones por radio de Earhart eran intermitentes y llenas de estática. Reportó que el combustible se estaba agotando y que no podía localizar la isla. Su última transmisión, confirmada a las 8:43 am, fue escalofriante en su simplicidad. Estamos en la línea 157-37. Esperen. Después, solo hubo silencio. El gobierno de EEU lanzó la operación de búsqueda más grande y costosa de la historia hasta ese momento, peinando más de 400.000 kilómetros cuadrados de océano. No encontraron nada, ni un rastro de aceite, ni un fragmento del avión. Amelia Earhart y Fred Noonan se habían desvanecido. La desaparición de Earhart ha dado lugar a décadas de investigación y especulación, con 3 teorías principales que capturan la imaginación del público. 1. El accidente en el mar, la versión oficial. La explicación más aceptada es que se quedaron sin combustible. Se estrellaron en el Océano Pacífico y el avión se hundió en las profundidades sin dejar rastro. 2. Supervivencia en Nikumaroro, la evidencia intrigante. Esta teoría, impulsada por el grupo de investigación TIAR, sugiere que Earhart y Noonan no se estrellaron, sino que aterrizaron de emergencia en el atolón deshabitado entonces conocido como Isla Gardner, hoy Nikumaroro, a unos 560 kilómetros de su destino.
llamadas de auxilio. Durante días después de la desaparición, se captaron más de 100 señales de radio débiles que podrían haber sido intentos de SOS. Restos humanos y artefactos. En 1940 se encontró un esqueleto parcial en la isla, aunque los huesos se perdieron. Un reanálisis de 2018 de las mediciones originales concluyó que eran consistentes con los de una mujer de la ascendencia y estatura de Earhart. Además, se han encontrado artefactos como un zapato de mujer de los años 30 y un frasco de una crema para pecas que ella usaba. Anomalía fotográfica. Una fotografía de la isla tomada meses después de la desaparición revela un objeto en la costa que algunos analistas creen que podría ser el tren de aterrizaje del Electra. Es captura y espionaje, la teoría de la conspiración. Una teoría más oscura postula que Earhart estaba en una misión de espionaje para el presidente Roosevelt, fotografiando instalaciones militares japonesas. Según esta versión, fue capturada por los japoneses y murió bajo su custodia. Aunque popular, esta teoría carece de evidencia sólida y ha sido ampliamente desacreditada por los historiadores. Amelia Earhart fue mucho más que una piloto. Fue un símbolo de la audacia humana y de la lucha incansable contra las limitaciones. Su avión pudo haberse perdido en el océano, pero su legado sigue volando alto, inspirando a soñar y a explorar. El misterio sin resolver de su último vuelo es quizás el capítulo final y más poderoso de su leyenda, asegurando que su nombre nunca sea olvidado.